Buen día, mi nombre es Adriana Morales, soy ingeniera industrial, verificadora de condiciones de habilitación del CES. Me desempeño asesorando empresas, IPS, médicos independientes y odontólogos en todo lo concerniente a temas de habilitación. La resolución 3100 establece como obligatorio que todos los prestadores deben tener capacitaciones en el área de habilitación, seguridad del paciente y todos los protocolos de manejo con los pacientes. En esta ocasión estamos haciendo un resumen de generalidades de tema de habilitación, sabiendo que se acerca la renovación de habilitación en agosto 31. Recordemos que la norma establece que debemos presentar la autoevaluación en línea, pero antes de eso debemos cumplir con 3 parámetros obligatorios. Primero, nos debemos autoevaluar. Debemos tomar la resolución 3100, evaluar lo que nos corresponde de acuerdo al servicio que nosotros estamos ofertando, dar respuesta a cada uno de los requerimientos de la norma. Posterior a eso debemos actualizar toda la parte documental, manuales, guías, protocolos y por último debemos ingresar al sistema y dar el clic de autoevaluación por un año más. Ese es el último paso que debemos hacer. Normalmente en el mercado nosotros vemos que todos los prestadores se están saltando el paso 1 y el paso 2. Debemos tener en cuenta que cuando hacemos el paso 3 estamos declarando bajo juramento que ya se hicieron los 2 primeros pasos, entonces tengamos en cuenta hacerlo como la norma lo tiene estipulado. En concordancia con la política ambiental nacional, este año no vamos a cambiar la totalidad de los protocolos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar la carpeta del año anterior que está con los protocolos, la mayoría se van a mantener y vamos a hacer solo actualización de los protocolos que tuvieron cambio en esta vigencia. Por consiguiente, este año no van a recibir una carpeta como los años anteriores. Vamos a complementar la que ustedes tienen solo con los protocolos nuevos que nos aplican a partir de la vigencia 2022-2023. La resolución 3100 establece 7 estándares que son de obligatorio cumplimiento. Debemos evaluar el que nos aplica a todos los servicios, el que nos aplica a consulta general, ya sea médica u odontológica, y los que aplican a consulta médica especializada, también médica u odontológica. Vamos a hacer un resumen a gran escala de los 7 estándares. Los 7 estándares son talento humano, infraestructura, dotación, medicamentos, dispositivos médicos e insumos, procesos prioritarios, historias clínicas y registros y por último, interdependencia. El primer estándar, el estándar de talento humano. Debemos tener en cuenta que el ministerio exige que debemos aparecer activos en retos, ya sea como generales o especialistas. Si somos generales debemos aparecer activos en el sistema y si son especialistas deben aparecer cada uno con las especialidades. Entonces el primer paso debemos consultarnos en la web CISPRO y mirar que con el número de cédula aparezca activo. Si no aparece activo nos debemos comunicar con el colegio médico u odontológico según sea el caso para realizar las actualizaciones correspondientes. El segundo paso es el curso de violencia sexual. Recordemos que desde el año pasado nos exigen que todos los prestadores de servicios de salud deben tener un certificado de asistencia a las acciones de formación continua en violencia sexual. Entonces, el mismo diploma que tenemos del año pasado nos sirve para este año. Y el tercer punto importante en talento humano es toda la parte de información documentada y socializada. Recordemos que la resolución 3100 nos pide que toda la información debe estar escrita, por eso ustedes van a tener todos los protocolos impresos y que debe estar socializado. El video del año pasado nos hacía parte de la socialización 2021 y este video nos hace parte de la socialización 2022-2023. Esos son los puntos fundamentales a tener en cuenta en talento humano, adicional a todo el tema de diplomas, actas de grado y acciones de formación continua de cada una de las especialidades. El segundo estándar es el estándar de infraestructura. Recordemos que todavía seguimos con la norma de infraestructura, la del año pasado. Está en borrador un proyecto de resolución donde estipula unos cambios grandes que vienen en todo el tema de infraestructura. ¿Cuál es la recomendación? Si ustedes van a cambiar de consultorio, van a hacer remodelación, por favor es importante que vayamos leyendo lo que se aproxima en todos los cambios de infraestructura para los consultorios médicos, odontológicos e IPS. El primer documento, el certificado de redes eléctricas. La norma contempla que si su construcción es antes de mayo del 2005, puede estar certificado por cualquier ingeniero eléctrico con tarjeta profesional. Este certificado simplemente debe constar que las redes eléctricas no representan ningún peligro para la salud humana, animal ni el medio ambiente. Si su construcción es después del 2005, la norma nos exige que debe tener el certificado RETIE, que es expedido por una entidad acreditada por la ONAC. Si ese es su caso, por favor revise con la constructora o con la administración del edificio porque es muy probable que lo tengan, ya que ese certificado lo expiden en el momento de
instalar los contadores eléctricos. Entonces es muy probable que su construcción ya lo tenga. Entonces ese es el primer documento importante e indispensable para las habilitaciones de este año. El segundo punto es la accesibilidad. Tengamos en cuenta que la norma 3100 nos está diciendo, si usted está en un consultorio que está ubicado de 0 en el piso 0 o hasta 3 pisos, debe tener rampa o ascensor. Ya no está permitido solamente acceso por escaleras. Si está en una construcción después de 3 pisos, es obligatorio que tenga ascensor y el ascensor debe llegar a cada piso, no puede llegar a pisos intermedios. Entonces es importante que revisemos eso desde cada uno de los consultorios, que estemos dando cumplimiento con el tema de accesibilidad. El tercer punto, el tema de los baños. El tema de los baños, cuando hay hasta 2 consultorios, nos aceptan tener un baño compartido, un baño mixto que sea para hombre, mujer y personas discapacitadas. Recordemos que los baños para personas con movilidad reducida deben tener los soportes, los de apoyo, los soportes de apoyo. Este año nos están exigiendo timbre de llamado, que eso no lo pedían el año anterior. Debe tener la puerta, siempre todas las puertas de pacientes deben abrir hacia afuera, y dentro del baño debe estar las medidas para que la silla pueda girar sin ningún problema dentro del baño. Entonces tengamos en cuenta todo el tema de acceso para personas con movilidad reducida, porque es un tema en el que la Secretaría de Salud está haciendo énfasis fuerte para no discriminar la población. Otro punto importante a tener en cuenta, el tema de la privacidad. Los consultorios tienen área de entrevista y área de examen. Recordemos que todas las especialidades, a excepción de oftalmología y optometría, deben tener una barrera fija entre el área de entrevista y el área de examen. Para el área de odontología, para el servicio de odontología, si tienen una sola unidad, les están permitiendo un solo espacio sin tener esa barrera. Si ya tiene 2 unidades, sí es obligatorio tener barrera fija o móvil entre cada una de las unidades. Para el servicio de odontología, en el área de esterilización, recordemos que nos están exigiendo 6 áreas delimitadas y marcadas. El área de recibo de material contaminado, el área de lavado, el área de secado, el área de empaque, el área de esterilización y el área de almacenamiento. Entonces, si ustedes no tienen separado, lo pueden dejar solo delimitado, pero sí deben contar con esas 6 áreas obligatorias para el tema de esterilización. Recordemos también que tenemos áreas de servicio compartidos. Hay áreas de aseo y el área de almacenamiento transitorio de desechos. Si ustedes hacen esterilización, recordemos que el área de aseo es exclusiva para el servicio. No se puede compartir con otros consultorios ni con otros servicios. Y el área de almacenamiento transitorio sí se puede compartir con diferentes consultorios dentro de una misma clínica o dentro de un mismo centro médico. Otro punto importante que nos están evaluando es el tema del cronograma de mantenimiento de planta física. Independiente que seamos profesionales o seamos clínicas, la norma nos obliga a que nosotros debemos tener plasmado por escrito una programación de mantenimiento de área, ya sea pintura, ya sea cambiado de silla, ya sea remodelación de muebles, todo lo concerniente en la planta física. Nosotros debemos tener plasmado cada cuánto se va a cambiar, a pintar, y al final del año usted debe hacer un acta donde usted dice qué cumplió o qué vuelve a programar. Ejemplo, ustedes programaron hacer pintura del consultorio al final del año, pero si ustedes consideran que no necesitan, ustedes simplemente deben hacer un acta donde ustedes reprograman esa acción para el siguiente año. Eso es importante y lo van a estar evaluando. Entonces, cuando ustedes hagan algún tipo de mantenimiento en planta física, también deben dejar evidencia. Si ustedes pintaron, si ustedes cambiaron canecas, si ustedes hicieron remodelación de muebles de madera y demás, todo debe tener una evidencia como soporte que ustedes sí han hecho actividades de mejora en la planta física de su consultorio. Bueno, y recordemos que hay diferentes tipos de consultorio en esta resolución, a diferencia de la anterior que solamente eran 2 tipos de consultorio. Con esta recordemos que hay el consultorio donde se realiza examen físico, que mínimo deben ser 10 metros cuadrados sin tener en cuenta el espacio del baño. Hay consultorio donde hacen procedimientos, que debe tener mínimo 10 metros cuadrados sin tener en cuenta el baño, que debe haber una barrera fija o móvil entre el área de entrevista y el área de examen, y adicional debe haber un lavamanos. Está el consultorio donde solamente se hace entrevista, que nos aplica para todas las especialidades de psicología, psiquiatría y nutrición. Están los consultorios con una unidad odontológica, que nos están permitiendo un solo espacio y nos aceptan el lavamanos si está ubicado en la unidad sanitaria. Y el consultorio donde tiene más de 2 unidades odontológicas, que sí nos exigen, aparte de los 10 metros cuadrados por consultorio, un lavamanos adicional y las medidas necesarias para poder ubicar una unidad adicional en ese espacio.
Y por último, en infraestructura tenemos lo que cambió este año, que es el PEGIR, que cambiamos a PEGIRASA. Recordemos que los profesionales de salud tenían plazo hasta el 30 de junio para hacer toda la remodelación de color de canecas y todo el manejo de desechos hospitalarios. Entonces ya nos pueden evaluar en estos momentos y si no tenemos los nuevos colores de canecas ya podemos estar sancionados. Entonces tengamos en cuenta que debemos hacer esa renovación. Las canecas que eran verdes, ahora nosotros debemos tenerlas en negras. Las que eran grises pasaron a ser blancas y las rojas se mantienen. Recordemos que para salud todas las canecas deben ser de pedal, no puede haber ninguna caneca de vaivén. Para los baños todas las canecas deben ser negras. En el consultorio siempre van a tener ustedes la roja que va a estar en el área de clínica del paciente, la blanca que ustedes deben tener en la recepción, que es para todo el tema de reciclaje, y la negra para el resto de residuos ordinarios. Entonces hagamos por favor la actualización de color de canecas. Recuerden también la presentación del formato RH1. Ustedes deben llevar cuantificado y cualificado los desechos que ustedes están generando en sus consultorios. Recuerden que a Secretaría de Salud Departamental debemos presentar unos reportes y las municipales también están pidiendo esos reportes. El año pasado fue la circular 015 que les pidió a ustedes el reporte de la cantidad de los desechos que ustedes habían generado en todo el año. Ahora este año los van a pedir semestrales. Ustedes deben reportar cuántos kilos están generando dentro de su consultorio. ¿Qué hemos evidenciado? En edificios y centros médicos, en algunas ocasiones, cuando el contrato es a nivel de propiedad horizontal, no están llevando ustedes el detallado de cuántos kilos está generando cada consultorio. Cada profesional de salud es responsable de los kilos que genera en su consultorio. Entonces es importante que ustedes internamente registren la cantidad de desechos que van generando, porque el reporte les obliga a ustedes. El edificio al final les va a entregar un consolidado a nivel global de lo que ha generado el edificio, pero ese reporte no les va a servir a ustedes. Ustedes deben reportar lo que ustedes han generado dentro de su consultorio. Lo mismo la parte de cualificación de los desechos que ustedes están generando. Ustedes deben saber y deben calificar qué están poniendo en cada caneca. En la caneca negra que están desechando, en la caneca roja que están desechando y en la blanca que están desechando. Entonces es muy importante que ustedes internamente lleven esos registros para que los reportes sean congruentes con lo que ustedes están generando. El tercer estándar es el estándar de dotación. Este estándar sí no sufrió ningún cambio este año. Recordemos que debemos tener dotación mínima para consulta externa, para médicos, consulta externa ya sea general o especializada. Deben contar con tensiómetro, fonendoscopio, balanza y equipo de órganos, independientes si lo usan o no. Hemos notado que hay muchas preguntas al respecto porque los profesionales opinan que no deben tener esos equipos biomédicos en sus consultorios, pero la norma se mantiene en que es la dotación mínima para consulta externa. Entonces, por favor, recordemos que es la dotación que deben tener. De cada uno de estos equipos que deben tener su hoja de vida realizada por un ingeniero biomédico y debe tener los mantenimientos y calibraciones correspondientes. La norma nos obliga a que ustedes deben tener un convenio, llámese acuerdo de voluntades o contrato, donde ustedes deben decir quién es el profesional que les va a estar haciendo los mantenimientos. Hasta el año anterior era obligatorio que debía ser ingeniero biomédico. Recordemos que con la resolución 3100 se abrió un abanico de posibilidades y ahora nos aceptan que sea técnico, tecnólogo o ingeniero biomédico. Lo importante es que con cualquiera de ellos debe haber un acuerdo de voluntades donde queda por escrito quién es el encargado de hacer esos mantenimientos y ustedes deben hacer los mantenimientos de acuerdo a la periodicidad de cada equipo, ya sea mantenimiento preventivo, correctivo, calibración o solo mantenimiento. Entonces es importante que ustedes deben tener esos documentos al día para el día de la visita. Deben tener ustedes aparte un cronograma, aparte del cronograma de mantenimiento deben tener un programa de mantenimiento. Ustedes en la carpeta del año anterior lo tienen y ese se mantiene vigente para el 2022-2023. Cuarto estándar, estándar de medicamentos, dispositivos médicos e insumos. En este estándar se hace obligatorio separar médicos y odontólogos ya que el manejo es diferente. Empecemos con los médicos. Hasta el año pasado ustedes tenían protocolo de farmacovigilancia y tecnovigilancia sin que fuera obligatorio estar ustedes inscritos a los programas. Este año es obligatorio. ¿Por qué es obligatorio tecnovigilancia? Por el hecho que ustedes tienen unos dispositivos médicos como tensiómetro, fonendoscopio, balanza, deben estar inscritos y por ahí se van a reportar los eventos adversos. ¿Y por qué deben estar inscritos en farmacovigilancia? Porque ustedes
ya sea que formulen medicamentos o hagan seguimiento a pacientes que estén tomando medicamentos de otros formulados por otros profesionales, ustedes deben tener la inscripción a farmacovigilancia y por ahí ustedes deben hacer los reportes de los eventos adversos de algún medicamento. Entonces, este año se nos hace obligatorio. Si ustedes no están inscritos, debemos hacerlo este año porque en las visitas les van a evaluar ustedes esas inscripciones y los reportes. Recordemos que después de estar ustedes inscritos, ustedes quedan obligados a estar presentando unos reportes por la plataforma del INVIMA. Los reportes de tecnovigilancia son trimestrales. Enero, febrero y marzo se reportan los 5 días del siguiente mes y así sucesivamente. Y los de farmacovigilancia son mensuales. Se reportan los primeros 5 días del mes. Entonces, para que por favor tengamos en cuenta que ustedes deben poner alarmas para estar al tanto y que no se nos pase la fecha porque pueden ustedes estar sancionados. Otro punto importante con la parte de consulta externa médica es el tema de las muestras médicas. Si ustedes van a manejar muestras médicas en su consultorio, debemos cumplir con la trazabilidad de esas muestras médicas. ¿A qué hace referencia trazabilidad? Que si yo voy a tener muestras médicas y le voy a dar a mis pacientes, debo tener una forma de evidenciar a qué paciente le di y qué medicamento le di. Entonces debemos tener una plantilla donde tengo que relacionar el nombre del medicamento, el lote, el registro sanitario y a qué persona le dimos esa muestra médica. ¿Por qué? Porque en el caso de tener un evento adverso, una complicación, algún tipo de alergia, el paciente va a la Secretaría de Salud, al Comité de Ética y le van a requerir hacerle el seguimiento. Entonces le van a pedir a usted como prestador que demuestre dónde está la plantilla, dónde está registrado, qué tipo de muestra médica le dio, qué lote, qué registro sanitario, para poderle hacer seguimiento desde el laboratorio y mirar qué pudo haber pasado. Si ustedes no tienen esa trazabilidad, es imposible mirar exactamente qué medicamento fue el que consumió la persona. Entonces es importante, si vamos a tener muestras médicas, tener esa plantilla. Si van a tener muestras médicas adicional, deben tener ustedes un termohigrómetro para tomar la temperatura y la humedad de esas muestras médicas y garantizar que está cumpliendo con las condiciones del medicamento. De lo contrario, la recomendación mía es que ustedes no tengan muestras médicas porque nos podemos complicar en el momento de una visita o en el momento de alguna complicación de un paciente donde no podamos evidenciar exactamente cuál ha sido el manejo que se le ha dado a esa muestra médica. Para el tema de los odontólogos, este tema ya lo vienen manejando con anterioridad, entonces vamos a hacer un pequeño resumen de lo que deben tener. El Cardex, que deben tener ustedes todos los medicamentos y todos los insumos que ustedes utilizan en la atención al paciente, donde va a estar contemplado el principio activo, la forma farmacéutica, el registro sanitario, la fecha de vencimiento. Esa es la plantilla que siempre ustedes deben llevar y cada medicamento o cada insumo que ustedes tengan en la institución debe estar registrado en esa plantilla. Lo segundo, la semaforización. Recordemos que la semaforización va de 0 a 3 meses, vencimiento de 0 a 3 meses, va con un sticker de color rojo, de 3 meses a 1 año va con un sticker de color amarillo y mayor de 1 año va con un sticker de color verde. Entonces, recordemos que debemos estar revisando esos insumos o medicamentos para garantizar que coincida con lo que hemos registrado en la plantilla con la fecha de vencimiento del insumo. El otro punto importante en el tema de medicamentos e insumos en el consultorio odontológico es la toma de temperatura y humedad. Recordemos que los termohigrómetros deben estar calibrados y debemos estar haciendo toma de temperatura 2 veces al día. Debemos llevar la plantilla y esa es evaluable el día de la visita. Y el protocolo de gestión de insumos, que es donde debemos tener contemplados todas las actividades que van desde el momento que definimos qué pedido vamos a hacer, cómo se pide, cómo se almacena, cómo se semaforiza y cuál es su disposición final. Ese protocolo ustedes ya lo tienen desde el año pasado y no cambia, entonces continúa igual, lo vamos a mantener en la carpeta como está del año pasado. El quinto estándar es el estándar de procesos prioritarios. En ese estándar vamos a encontrar todo lo que son manuales, guías, protocolos, manuales de procedimientos, todo lo que la norma nos pide en toda la parte documental. Este protocolo no cambia en relación con el año pasado. Recordemos que encontramos en procesos prioritarios la política de seguridad del paciente. Esa ya está definida, ustedes la tienen en sus carpetas. Las acciones seguras, recordemos que el Ministerio estableció 11 acciones seguras para el manejo de atención en pacientes. Hay 5 que son obligatorias y las siguientes 6 son opcionales de acuerdo al servicio que usted está prestando. Toda la parte documental de las acciones seguras la tienen ustedes en sus carpetas y este año no se va a modificar nada. En ese estándar vamos a encontrar todo lo que nos piden sobre manuales de bioseguridad, protocolo de violencia sexual, certificados de no reuso, planes de emergencia. Entonces realmente ese estándar es de consulta, ustedes lo tienen completo, diligenciado en sus carpetas de habilitación y no va a tener modificaciones la vigencia 2022-2023.
El sexto estándar de historias clínicas y registros. Recordemos que aún nos mantenemos con la resolución 1995 de 1999. Está en proceso el tema de la historia clínica única electrónica. Todavía nos siguen aceptando historias clínicas físicas o digitales. Con las historias clínicas en físico debemos tener unos puntos claves importantes. Primero, que el mueble debe estar con llave. Luego, que deben estar archivadas por número de cédula y no por apellido, como normalmente lo vemos. El mueble nos exigen que debe estar separado de piso, separado de techo, que debe tener rejillas de ventilación. Entonces es importante que ustedes, si tienen las historias clínicas en físico, revisen la manera como las están almacenando. Para los registros en historias clínicas en físico, recordemos que debe estar totalmente detallado, debe estar diligenciado en su totalidad con firma de cada registro. Para el tema de los registros de consulta odontológica debe estar detallado el procedimiento como tal. No pueden resumir, ejemplo, resina 46 oclusal. No, debe estar especificado. Desmineralización durante tantos segundos, polimerización, resina utilizada marca tal. O sea, debe estar exactamente el detallado de cada cosa que ustedes están haciendo para que tenga validez esos registros en las historias clínicas. Ya en el tema de las historias clínicas digitales, ¿qué nos están exigiendo? Tener una licencia de uso y tener el manual donde va a quedar estipulado dónde están las copias de seguridad, cada cuánto se está sacando esa copia de seguridad, dónde está almacenado, si está en la nube, qué personas tienen acceso a esas copias de seguridad. Entonces, si ustedes tienen las historias clínicas digitales, por favor, tener en su carpeta la licencia y el manual de uso, que es de obligatorio cumplimiento. Para el tema de los consentimientos informados en odontología, recordemos que es obligatorio un consentimiento informado por cada actividad y no por el tratamiento completo. Recordemos que es diferente los riesgos de una resina de ángulo incisal a una resina en vestibular o a una resina en posteriores. Entonces la norma nos exige que cada vez que se hace una actividad debe tener su consentimiento informado. Es muy importante tener en cuenta esto. Adicional, que la custodia de las historias clínicas en estos momentos está por 15 años. Entonces es obligatorio que nosotros garanticemos el cumplimiento de esta custodia. Otro registro adicional para el tema de odontología son los registros de esterilización. Si ustedes están haciendo esterilización en su propio consultorio, ustedes deben llevar registros de las cargas que están haciendo en cada esterilización, qué tipo de instrumental están haciendo en cada paquete que va. Ejemplo, que ustedes digan en un equipo básico qué instrumental contiene cada equipo, el número de indicadores químicos y biológicos, los resultados de cada indicador. Todo eso los van a evaluar ustedes desde el estándar de historias clínicas y registros. Por consiguiente, es importante que ustedes tengan una carpeta con todos los indicadores, los resultados de esos indicadores y los registros de cargas. Y por último, tanto para médicos como para odontólogos, el tema de la política de protección de datos personales. Nosotros desde el año pasado en la carpeta ya la tenemos, entonces esa se continúa, se mantiene igual. Si ustedes están llevando las historias clínicas sistematizadas, hablen con sus proveedores para mirar si pueden incluir ustedes el párrafo de protección de política de datos personales, que es de obligatorio cumplimiento. El séptimo estándar es el estándar de interdependencia. La interdependencia hace referencia cuando necesitamos de un servicio adicional para presentar el nuestro. En el caso de medicina no nos exigen interdependencia a menos que tengamos toallas de tela o sábanas de tela, para lo cual necesitaríamos un contrato con lavandería. En el caso de odontología nos exigen tener un documento de formalidad donde quede estipulado a dónde estamos remitiendo las radiografías odontológicas. No necesariamente debe tener valor, simplemente debe haber un documento donde diga a qué profesional o a qué entidad que esté habilitada los estamos remitiendo. Con esto terminamos el tema de los 7 estándares de obligatorios cumplimiento para todos los prestadores de servicios de salud. En el enlace que van a encontrar en la descripción del video, ustedes deben diligenciar la información para poder obtener el certificado de asistencia a esta capacitación. Les agradezco que por favor lo diligencien y al correo registrado les llegará la certificación que deben anexar en sus carpetas de habilitación. Agradezco a ustedes su permanente confianza en el apoyo de mis servicios profesionales y mi compromiso es continuar prestándoles el apoyo en todos los temas concernientes a habilitación. Si alguno de ustedes tiene alguna duda, alguna pregunta, podemos agendar una reunión, ya sea presencial o virtual, para aclarar todas las dudas al respecto, y quedo atenta para lo que ustedes necesiten. Muchas gracias.